Bueno, hoy lo que vamos a hacer es continuar un poco con el ejemplo que hicimos en la clase pasada para implementar una lista enlazada. Sí, este ejemplo está acompañando una clase práctica, así que una clase teórica, perdón, así que les sugiero que si todavía no la vieron, miren primero esa clase porque esto es la implementación de lo que explicamos en esa clase, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer en este ejemplo, vamos a agarrar primero, vamos a hacer un refactoring de lo que hicimos en la clase pasada, vamos a mejorarlo un poco. La vez pasada, no sé si se acuerdan, implementado esa lista directamente en el archivo main.c. Entonces vamos a separarlo un poco para modularizarlo mejor. Y vamos a implementar algunas de las funciones para permitir el manejo de la lista, ¿sí? Además, adicionalmente, la vez pasada habíamos hecho una función para poder agregar elementos a la lista, ¿sí? Al último nodo de la lista. Lo que vamos a hacer hoy es, además de eso, poder imprimir la lista completa y poder eliminar un nodo cualquiera en base al dato que le pasemos a la función, ¿sí? Bien, sin más, entonces vamos a empezar con el código. Lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a definir un nuevo archivo llamado lista enlazada.h, ¿sí? Donde vamos a definir cuáles nuestras estructuras de datos que vamos a utilizar en esto y las funciones que vamos a usar asociadas a eso, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a poner, ya teníamos de la clase pasada la estructura nodo, ¿sí? Vamos a agregar eso. Y adicionalmente vamos a definir una nueva estructura que sea la que contenga nuestra lista, ¿sí? Llamada lista, que básicamente va a ser un puntero al primer nodo de la lista, ¿sí? La vez pasada teníamos el puntero lo teníamos ahí flotando eh, como una variable local a la función. Esta vez vamos a hacerlo un poquito más prolijo, vamos a definir una estructura para hacer eso, ¿sí? Teníamos la vez pasada la función para agregar datos, así que vamos a hacer algo similar a eso. La diferencia va a ser es que, bueno, ahora le vamos a pasar un puntero a la lista, ¿sí? A esta función para que la recorra y le agregue el dato al final de la lista. Y nos va a devolver un puntero al nuevo nodo. Asimismo, para hacerlo un poco más prolijo también, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva función, perdón, que se llame crear lista, que nos va a inicializar nuestro tipo de dato lista, ¿sí? Bien, con este archivo .h lo que hacemos es definir toda la interfaz de nuestro código, de nuestro módulo, ¿sí? Más los tipos de datos específicos que vamos a usar. Pero en estos archivos .h no vamos a implementar ninguna de estas funciones, sino lo que vamos a tener que hacer es adicionalmente crear un archivo .c, enlazada.c, donde vamos a tener que hacer el include del .h y donde vamos a implementar estas dos funciones, ¿sí? Ustedes, algunos ya vienen haciéndolo esto, o algo parecido, que es definir, cuando en el main definen arriba de todo, en el encabezado, digamos, solo la interfaz de la función, y después más abajo, luego del main, que es el que los invoca esas funciones, definen el método, hacen algo parecido. O sea, imagínense que acá esto es parecido porque cuando nosotros hagamos el include de ese punto h, lo que va a hacer el compilador es poner esas funciones, las va a declarar arriba de donde hagamos el include, ¿sí? Para que podamos utilizarlo. Y después, bueno, al hacer el linkeo va a venir a buscar efectivamente el código que implementa esas funciones para que cuando lo invoquemos se ejecute este código, ¿sí? Bien,
Entonces ya tenemos esto. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear una lista. Dijimos que entonces vamos a necesitar hacer esto. Esto es bastante sencillo, es simplemente hacer algo así. Primero hacemos el malloc, le tenemos que pasar cuál es el tamaño de la memoria que queremos reservar, que va a ser el tamaño de ese struct. Con eso tenemos un nuevo puntero y simplemente devolvemos el puntero. Para poder hacer esto tenemos que para poder usar malloc tenemos que incluir el stdlib. Perfecto. Bien, a continuación tenemos que implementar el agregar datos. ¿Sí? Bueno, para agregar datos, lo primero que vamos a tener que hacer entonces es agregar un nuevo nodo, ¿sí? Crear un nuevo nodo. Entonces esto es más o menos lo que veníamos haciendo. Creamos una nueva variable que es un puntero a nodo. Reservamos la memoria para apuntar a ese nuevo nodo y le asignamos el dato, ¿sí? De esa forma ya tenemos un nodo inicializado con el valor que queremos agregar a la lista. Ahora tenemos que agregarlo a la lista. Esto no está referenciado desde ningún lado. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a tener que hacer acá, o lo primero de la forma en que yo lo implementé, mejor dicho, es verificar que la lista tenga algún elemento, ¿sí? O sea, ahora tenemos esta lista que tiene un puntero al primer nodo, entonces lo que vamos a hacer es verificar si ese primer nodo ya está asignado, ¿sí? O sea, si la lista ya tiene algún elemento. Porque acuérdense que acá cuando creamos la lista, ese primer nodo, ese puntero, está asignado a null. Bien, entonces lo que vamos a hacer es básicamente preguntar si es null ese primer nodo, ese puntero primer nodo. De ser así, simplemente apuntamos la lista, apuntamos el puntero al primer nodo al nuevo nodo y ya nos queda una lista con un elemento. ¿Sí? Con eso sería suficiente para agregar un nuevo nodo un primer nuevo nodo a la lista. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a probarlo esto, así vamos viendo de que funcione. Idealmente esto deberíamos hacer TDD o hacer algo para poder verificar que no tener que verificarlo de esta forma, ¿no? Pero bueno, por el momento vamos a hacerlo un poco más rústico y vamos a hacerlo de esta manera. Bien, vamos a tratar de compilarlo esto entonces ahora. ¿Sí? Yo ya estoy acá dentro de la máquina virtual, estoy parado en la carpeta, en el directorio que tengo que estar, entonces hacemos gcc, vamos a hacer lista enlazada.c, vamos a hacer main.c y el output le vamos a hacer lista enlazada. Perfecto, compiló, lo ejecutamos. Bien, no tiró ningún error, tampoco tiró ningún tipo de output porque acá no estamos imprimiendo, no estamos haciendo nada, ¿sí? Pero ahora a continuación vamos a hacer algo así. Bien, entonces ahora lo que podemos hacer es vamos a pasar al imprimir de la lista, ¿sí? Para poder ir viendo qué está pasando. Entonces vamos a venir acá. Acuérdense que el agregar datos todavía no está completo, ¿sí? Yo solamente estoy haciéndolo de apartes para poder ir viendo que mis cambios estén funcionando correctamente. Entonces, tenemos el imprimir lista, lo tenemos ahí definido. Entonces ahora vamos a implementar esa función. Acá vamos a hacer algo parecido, ¿no? O sea, vamos a verificar si la lista está vacía. Si está vacía, decimos, listo, no tiene nada y salimos. Si no, lo que vamos a hacer es recorrer nodo a nodo. Alguien la vez pasada me preguntaba cómo se podía hacer
para imprimir de forma dinámica la lista en vez de hacer ese puntero a puntero a puntero que habíamos hecho, que era bastante grosero en la primera parte de esta práctica. Entonces, bueno, vamos a verlo acá. La idea es que vamos a tener una variable que va a ser el nodo actual, que va a estar apuntando a cada, va a ser la que se va a ir moviendo a lo largo de la lista, ¿sí? Entonces la inicializamos con el valor del primer nodo, nos fijamos y vamos preguntando. Si no es null, entonces imprimimos el dato de ese nodo y nos movemos al siguiente. Volvemos a verificar. ¿Es null? Si es sí, listo, salimos. Si no, imprimimos y volvemos acá. Y continuamos así. Bien, por último vamos a agregar la librería stdio para poder hacer este printf que funcione. Bien, ya tenemos entonces así. Lo que me faltó acá entonces es imprimir lista y pasándole la lista. Bien, vamos entonces acá, volvemos a compilar, ejecutamos, perfecto. Agregamos el 1255 y lo está encontrando. ¿Sí? Este valor. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es poder agregar más datos adicionalmente del primer nodo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es buscar cuál es el último nodo de la lista y agregarlo a continuación. Esto es parecido en cierta manera al algoritmo que usamos acá en este imprimir lista, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es vamos a mantener un puntero que va a ser el último nodo, ¿sí? que es equivalente a este nodo actual, ¿sí? Y lo que vamos a ir haciendo es preguntando si el siguiente es null, ¿sí? O sea, ¿qué hace que un elemento sea el último de la lista? Que no tiene un elemento a continuación, entonces, por ende, el puntero al siguiente elemento tiene que ser null para que sea el último de la lista. Bueno, por eso entonces vamos a recorrer este ciclo. Dentro del ciclo no vamos a hacer nada. Acá fíjense que hacíamos el printf y después nos movíamos. Acá simplemente nos movemos. Continuamos moviéndonos hasta llegar al último nodo. Y en ese caso entonces decimos, bueno, ahora, a partir de ahora el siguiente tiene que ser este nuevo nodo que acabamos de crear, ¿sí? Y de esa forma lo agregamos, hicimos un append, lo agregamos al final de la lista. Bien, tenemos esto funcionando. Vamos a agregar otro dato, ¿sí? Entonces hacemos así. Vamos a agregar el 1322. Bien. Volvemos acá, vamos a compilar. Compila sin errores, ejecutamos. Bien. Este lo imprimí dos veces en 1255 porque la segunda vez obviamente también lo imprime, ¿no? O sea, acá esta es la primera vez, la lista tiene un solo elemento, esta segunda vez tiene dos elementos, el 1255 y el 1322 que se agregó correctamente al final. Perfecto. Bueno, vamos entonces a agregar los otros dos. Vamos a sacar imprimir lista así no nos confunde. Y ahí vamos a tener todos los elementos de la lista que teníamos en el ejemplo pasado. Perfecto. Bien. Bueno, entonces ya he hecho esto, lo que nos queda es implementar la última función, ¿sí? La última función es eliminar datos. Yo he encabezado la interfaz de la función, la definí de esta forma, ¿sí? Pasándoles siempre... esto es un cambio que tal vez es importante remarcar. Ustedes hasta ahora vinieron programando siempre con lenguajes orientados a objetos. En ese caso existe algo que se llama el encapsulamiento, donde los datos y las operaciones están todas encapsuladas en el mismo objeto, ¿sí? En este caso no tenemos eso. C no es un lenguaje procedimental, no es un lenguaje orientado a objetos, entonces no podemos tener ese encapsulamiento. Entonces lo que se tiene es que las funciones, que son las que definen las operaciones sobre las entidades, tienen siempre que recibir una referencia a cuál es la entidad que queremos cambiar,
¿sí? En este caso es este puntero a lista, ¿sí? Y la forma de tener cierto encapsulamiento es justamente definiendo estos archivos .h, donde nosotros definimos tanto los tipos de datos como las operaciones que vamos a efectuar sobre esos datos. Bien, por último acá me quedó, tengo que hacer el include del std bool para que este bool me lo reconozca. Bien, entonces vamos a venir acá y vamos a definir el último método. Bien, lo que tenemos que hacer acá es lo que explicó Claudio en las PPT, las filminas, es ir recorriendo la lista hasta encontrar cuál es el nodo que queremos eliminar, ¿sí? Y después, básicamente, como hacer como un bypass, o sea, es pasar el puntero del anterior, pasarlo al siguiente, cosa de sacar el nodo de la lista y por último liberar la memoria, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tener dos punteros, uno al nodo actual y uno al nodo anterior. El nodo actual va a ser el primer nodo de la lista, el nodo anterior va a ser nada, va a ser null porque para el primer nodo de la lista no hay ninguno anterior a ese, ¿sí? Bueno, entonces, perdón, lo primero que vamos a hacer también es verificar que la lista no esté vacía, ¿no? Si está vacía no podemos hacer nada, así que vamos a tener en cuenta ese caso, ¿sí? Así que lo primero que hacemos es verificar si el primer nodo está vacío, es null, entonces está vacío, hacemos un return false, ¿sí? Porque evidentemente no podemos eliminar ningún tipo de objeto de dato, perdón, de la lista. Bien, a continuación entonces lo que tenemos que hacer es ir recorriendo la lista, ¿sí? Eso lo vamos a hacer con el nodo actual que sea distinto de null. O sea, si llegamos hasta el último elemento, o sea, dentro de este ciclo nos vamos a chequear que si encontramos o no el dato. Si llegamos al último elemento y no tiene y no encontramos el dato que queremos eliminar, entonces vamos a terminar el ciclo y vamos a dar por terminada la función diciendo que no encontramos el dato que queremos eliminar, ¿sí? Entonces, para eso lo que vamos a hacer, vamos a por último definir una variable más que va a ser dato eliminado, ¿sí? Que vamos a iniciar con false y este es el valor de retorno. Bien, tenemos eso. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es ir verificando si encontramos o no el dato que estamos buscando. Entonces vamos a hacer esto. Preguntamos si el dato del nodo actual es igual al dato. Si ese es el caso, entonces lo que tenemos que hacer, vamos a eliminar el nodo. Si no, vamos a continuar. Entonces, vamos a empezar por el else para que es más sencillo. Entonces, asumiendo de que no encontramos el dato que estábamos buscando, decimos al nodo anterior le asigno el nodo actual, ¿sí? De esa forma me voy manteniendo siempre el puntero nodo anterior para poder después hacer todo el tema de reapuntar los punteros, ¿sí? Acuérdense que esto, como es una lista simplemente enlazada, no puedo volver para atrás, solo puedo ir para adelante, por eso tengo que hacer este manejo en el algoritmo. Y por último, bueno, avanzamos el nodo actual al siguiente. Entonces, saldríamos acá del ciclo, vendríamos acá, preguntaríamos si no es null, entonces volvemos a ejecutar y así continuaríamos todo. Bien. Entonces, vamos a implementar esta parte de la función, del if. ¿Sí? Entonces dijimos que el nodo actual tiene el dato que estamos buscando eliminar. Entonces acá tenemos que tener como dos alternativas. Una es que el nodo anterior sea nulo. O sea que entonces ese sería el caso en el que yo estoy eliminando el primer elemento de la lista, ¿sí? Entonces,
Si el nodo anterior es nulo, quiere decir que yo simplemente con reapuntar el, el puntero de la lista, ¿sí? Del primer nodo de la lista, al siguiente del nodo actual, ya estoy sacándolo de la lista al nodo, ¿sí? Este siguiente puede ser que sea null, ¿sí? Perfectamente. O sea, si es el último, si la lista tenía un único elemento, al hacer esto, el primer nodo me queda apuntando a null, porque este siguiente era null. No pasa nada. Está perfecto eso, ¿sí? La otra opción es que sea un elemento que está en el medio o al final de la lista. Entonces, en ese caso, simplemente lo que hacemos es al nodo anterior, le decimos que el siguiente va a ser el siguiente del nodo actual. ¿Sí? De esa forma es como que lo salteamos y este nodo actual no queda nadie apuntando a él. ¿Sí? Bien. Con esto ya lo que hicimos fue eliminar el nodo de la lista. ¿Sí? Ahora, nosotros habíamos reservado la memoria para este nodo. ¿Sí? O sea, cuando hicimos acá este malloc, lo que estamos haciendo es reservando un pedazo de memoria para este tipo de dato, para esta variable nuevo nodo, perdón. C no tiene el manejo de memoria que tiene Java o Python o otros lenguajes. ¿Sí? No hay un garbage collector acá que se encarga de limpiar la memoria por nosotros. Así que, si bien no lo hemos venido haciendo esto, es importante que nosotros liberemos la memoria que reservamos, ¿sí? A medida que ya no la necesitamos más, porque si no, esa memoria queda marcada para el sistema operativo, no está disponible esa memoria y no poder asignarla. Para correrlo nosotros en nuestras computadoras no va a haber demasiado problema porque salvo que reservemos muchísima memoria, no va a ser un problema en general. Pero imagínense que cuando uno está trabajando con sistemas embebidos, donde los recursos son súper limitados, es fundamental que hagamos buen uso de la memoria. ¿Sí? Entonces, por último, lo que vamos a hacer es liberar la memoria de ese nodo actual. ¿Sí? Eso se hace con esta función free, le pasamos el puntero y con eso se libera la memoria que queríamos. Bien, con eso ya tenemos terminado esta última función, eliminar datos. Entonces lo que vamos a hacer acá vamos a hacer algunas pruebitas, a ver qué pasa. La primera entonces, vamos a ponerle un poquito de onda a la salida. Entonces vamos a separarlo ahí una vez que ya terminamos de agregarlo. Bien, vamos a eliminar primero un dato que esté en el medio de la lista. ¿Sí? Entonces vamos a eliminar el 1008, que es el tercer nodo en la lista. Verificamos, llamamos eso, verificamos que el resultado sea true, ¿sí? O sea que sea realmente eliminado. Imprimimos algún mensaje diciendo que lo eliminamos y luego imprimimos la lista para ver cómo quedó después de la eliminación. Bien. Vamos acá, compilar. Sí, me olvidé, como ya estamos usando esto, vamos a hacer el include stdio. Bien. Entonces, hasta acá, esto es la primera parte que está insertando los datos. Perfecto, genial. Volvemos acá, dice dato 1008 eliminado. Eso quiere decir que este resultado de eliminación fue true porque imprimió esto. Entonces, imprimimos la lista y ven que está 1255, 1322, 1304. El elemento 1008 no está en la lista. Bien, genial. Entonces ya sabemos que eliminar un elemento en el medio de la lista está funcionando. Ahora vamos a probar qué pasa si elimino el primero de la lista. ¿Se acuerdan que ese era un caso especial? Entonces vamos a eliminar el 1255. Es lo mismo, todo el mismo código. Sí, esto, obviamente porque es un ejemplo, la idea sería que uno no ande repitiendo código, ¿sí? Pero bueno, a fines de hacerlo lo más sencillo posible, hacemos un copy-paste. Compilamos, ejecutamos, perfecto. Sacamos el 1255,
Y quedó el 1322 como primer elemento de la lista, 1304 como último. Bien. Vamos a continuación, eliminar el último elemento de la lista, para ver que funcione bien también eso. Este no es un caso especial. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que lo único que pasaba era que sig, al asignar acá al nodo anterior, al siguiente del nodo anterior, el siguiente del nodo actual, lo único que va a pasar, como el nodo actual es el último de la lista, sig va a quedar con null, porque esta variable está apuntando a null también. ¿Sí? Bien, vamos a compilar entonces. Ejecutamos. Perfecto. Borró 1304. El único elemento que me quedó es el 1322. Bien. Y ahora sí, por último, vamos a hacer el caso en el que eliminamos el último elemento de la lista. ¿Sí? Esto podría considerarse un caso particular. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar el 1322. ¿Sí? Entonces, en este caso, sería que vamos a compilarlo. Ejecutamos. Perfecto, la lista quedó vacía. ¿Sí? Bueno, con eso entonces estamos por terminado esta práctica. Les recuerdo, bueno, cualquier consulta que tengan la pueden mandar a la lista y si no, la hacen en la clase de consulta que tenemos los sábados y martes. Hasta luego.